de ahí proviene la necesidad de otro estado financiero que se llama estado de flujo de efectivo y también origen y aplicación de los recursos. Es decir, si yo gasté, o yo compré, por ejemplo, una maquinaria, tengo que identificar cómo obtuve esa maquinaria. Es decir, la compré pagando el valor total, puede ser disminuyendo el valor de mis activos, ¿sí? Si la compré a través de una arrendadora financiera, puede ser a través de un financiamiento o puede ser a través de alguna otro, no sé, por ejemplo, un préstamo a capital que haya hecho algún socio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué le digo todo esto? Porque es igual, vamos a revisar la cuenta de bancos, ¿sí? Donde se concentran todo ese tipo de operaciones, todo ese tipo de situaciones, normalmente pasa por la cuenta de bancos. Después, bueno, vamos a ir a lo que son los egresos. También tenemos que identificar claramente para qué o para quién estamos haciendo los pagos respectivos. Un cheque, por ejemplo, no puede ir al portador, no puede ser cobrado al portador y no puede ser, digamos, cobrado. Normalmente en una empresa lo que se hace es destinarlo a una cuenta, es decir, ponerle una leyenda en el cheque que dice para abono en cuenta del beneficiario. Quiere decir que ese cheque no se va a cobrar en efectivo, sino que se va a depositar en una cuenta. Por lo tanto, el beneficiario, o sea, la persona a la que yo le estoy pagando, también debe tener una cuenta bancaria, ¿ok? Entonces, estos son algunos de los tipos de controles que tenemos del gobierno, lo que hace la autoridad, para poder evitar, como les digo, las fugas de dinero, las fugas de efectivo, el lavado de dinero, ¿sí? Y otras situaciones, ¿verdad? Fraudes, otro tipo de situaciones que puedan estar, pues, ocultando, ¿verdad? Dentro de la organización o desviando dentro de la organización, ¿sí? Entonces, por eso, les repito, este procedimiento es muy importante. Cumple con parámetros establecidos en las normas de información financiera, en las normas internacionales de auditoría y, por lo tanto, pues se espera que las empresas lo cumplan cabalmente para controlar el valor de sus efectivos y de su flujo, ¿sí? Bueno, Maynila, entonces, uno de los... En el caso de las transferencias que también son bancarias, ¿cómo aplicaría? ¿O es lo mismo que un cheque? Pregunta. No, ahí como está muy, digamos, como ya está muy vinculado hacia la cuenta a la que va dirigida, ahí no hay problema en el traspaso de los efectivos. Porque como tú le estás mandando a una cuenta bancaria, pues ellos tienen acceso a la otra cuenta bancaria, a la de tu beneficiario. Entonces ahí, por eso es que se hace precisamente esa triangulación, ¿verdad? El conocer a quién le estás depositando. Como ahora, pues están vinculadas ya. ¿Perdón? ¿Haz de cuenta que perdón? Haz de cuenta que están vinculadas las ya cuentas. No te escuché lo último. Salda. Correcto, sí, están vinculadas. Entonces, Hacienda tiene, como les digo, una facultad para investigar cualquier tipo de cuenta en la que tenga alguna duda. Por ejemplo, si tú le pagas 500,000 pesos a un proveedor, ¿sí? Tú lo vas a hacer por medio de una transferencia bancaria. Naturalmente, tú vas a reportar que tú le pagaste a ese proveedor 500,000 pesos más IVA, por ejemplo, ¿sí? Vas a vincular en una declaratoria, en una declaración informativa, vas a declarar, por ejemplo, yo le pagué a José, ¿sí? Que tiene el RFC, CB03, lo que quieras. ¿Te lo digo? Le pagué la cantidad de 500,000 pesos más IVA, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que si José no paga sus impuestos, le va a caer a él una revisión. ¿Por qué? Porque tú estás declarando que tú le depositaste a él y por lo tanto, él debe también declarar, Norma me depositó
500,000 pesos más IVA. Este es el importe del IVA que me depositaron, ¿sí? Si no concuerda lo que está registrando o lo que está declarando José con lo que declaras tú, pues obviamente que va a haber una revisión, ¿sí? Entonces, esa es la triangulación que hace Hacienda, por eso es que ahora la manejamos todo con facturación electrónica y también por medio de transferencias electrónicas y que cada vez digamos que se tapa un poco más lo que es la utilización del dinero en efectivo para las empresas y bueno, para los contribuyentes en general, del dinero en efectivo, y además también se trata de tapar ese tipo de estrategias que se tenían anteriormente, ¿verdad? De pasar dinero en efectivo entre cuentas. Por eso nació un impuesto que hace unos años se llamaba Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no sé si lo empezaron a ver, no sé si lo recuerdan. Estuvo vigente, yo creo que a partir como del 2008 al 2013, por ahí. Bueno, era un impuesto que pagaban todas las personas que tenían depósitos en efectivo. Es decir, por ejemplo, yo te voy a depositar, no sé, 1,000 pesos a tu cuenta, ¿sí? Y la autoridad tenía la facultad de retener de ahí mismo del depósito que yo te hago una cantidad, un porcentaje, por ejemplo, el 20%, ¿sí? Entonces, pues obviamente las personas no querían pagar el impuesto de esa manera. ¿Qué era lo que hacía? Pues tratar de manejar el efectivo lo menos posible, ¿sí? A eso era lo que llevaba el tratar de manejar el efectivo menos posible y utilizar esta cuenta de bancos como les digo, como una cuenta concentradora. Por eso es que, por ejemplo, para poder vincular una factura, digamos, con el pago de la misma, ¿sí? Lo tienes que hacer a través de un depósito bancario o de un número de cheque. Ahora se vincula con cómo me va a pagar este cliente, ¿sí? Tengo que identificar cómo va a pagar el cliente y, como les digo, evitar el manejo de efectivo. Claro que hay algunas empresas que por su naturaleza manejan el efectivo. Por ejemplo, no sé, una ferretería, sí, que a veces compramos una cosa mínima que cuesta a lo mejor 10 pesos, no sé, una carnicería, ¿verdad? Digamos. Entonces, esas entran en un régimen que se llama régimen de intermediación fiscal, ¿sí? Y tienen que hacer una factura global por su venta del día. O sea, a lo mejor fueron muchas de 10 pesos, de 20 pesos, de 30, 50 pesos, y al final del día tienen que hacer un reporte de todas las ventas y hacer una factura global, aunque sus clientes no le pidan factura. Y con la factura global, hacer el depósito al día siguiente en el banco. Por ejemplo, mi venta del día fue de 70,000 pesos, al otro día tengo que depositar esos 70,000 pesos que cubran el valor de mi factura global, ¿sí? Otra de las, digamos, de las trabas que pone Hacienda para evitar el manejo en efectivo es que, por ejemplo, los valores pagados en más de 2,000 pesos que sean en efectivo no van a ser deducibles, ¿sí? ¿Saben qué es deducible? Es lo que se paga ¿Han mínimo. escuchado ese concepto de deducibilidad? Sí, es lo que se paga como un impuesto, es un deducible o algo así. Bueno, en el concepto de contabilidad, bueno, deducible se paga en el seguro. ¿Mandel? Pues, no sé si no sé, creo que no, pero sí, es que yo he escuchado eso, pero creo que deducible es como que algo que puede ser como que contable, ¿no? O sea, algo que puede ser como que puede ser, o sea, no sé cómo decirlo, pero como que se puede plasmar la información de eso, o sea, puede ser administrado o algo así, ¿no? Bueno, a ver si entiendo tu concepto. Bueno, el que conoce normalmente es, por ejemplo, el de los seguros, de que voy a pagar un deducible, es decir, voy a pagar un valor, ¿verdad? Por un porcentaje, digamos, por un valor que me van a resarcir por un siniestro. Sí, eso normalmente lo conocemos como deducible en el área de los seguros. Pero en el área contable se dice que un valor deducible es un valor que puedo disminuir. Deducir es disminuir, ¿sí?
Entonces, es un valor que puedo disminuir del valor total de mis ingresos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder obtener una base gravable. La base gravable es el valor al que le voy a determinar un impuesto. Por ejemplo, digamos una empresa, ¿sí? Si una empresa tiene ingresos por 1 millón de pesos y tiene gastos deducibles, es decir, gastos que reúnen todos los requisitos fiscales, ¿sí? Para poder disminuirlos de su ingreso por 500,000 pesos, entonces tendría una base gravable de 500,000, o sea, 1 millón de pesos de ingresos menos 500,000 de gastos deducibles, tendría una base gravable de 500,000 pesos, o sea, la diferencia, ¿sí? Y para pagar impuestos, pues se le va a aplicar una tasa, que en nuestro país es del 30%, a esos 500,000 pesos, que es mi base gravable. Si yo multiplico los 500,000 por el 30%, sería 150,000 pesos que tendría que pagar de impuesto por esa base gravable, ¿ok? De 1 millón de pesos menos 500,000, que es el valor deducible, le aplico el 30% de la tasa del impuesto y pagaría 150,000 pesos de impuesto. Entonces, naturalmente, las empresas, ¿qué es lo que buscan? Es aumentar su base gravable. ¿Cómo aumentas tu base gravable? Aumentando tus gastos, ¿sí? Es decir, perdón, aumentar tu base gravable no, aumentar tus deducciones. Aumentando tus gastos, aumentas tus deducciones, siempre y cuando reúnan los requisitos fiscales. Por ejemplo, que hayan sido pagados, por ejemplo, hayan sido gastos que tengan relación directa con la actividad a la que tú te dedicas, va a ser un gasto deducible. Por ejemplo, si yo, no sé, me dedico a la venta de muebles de madera, pues naturalmente si compro madera, pues eso va a ser un gasto deducible. ¿Por qué? Porque estoy adquiriendo los insumos que requiero para mi actividad, ¿sí? Si compro cualquier tipo de cosas que tengan relación con mi actividad, ese gasto va a ser deducible. Si pago sueldos, si pago electricidad, si pago renta, si pago el seguro del carro, si pago un coche que compré para la venta y traslado de la mercancía, todo eso va a ser deducible. Siempre y cuando sea facturado, sea pagado por medio de un cheque o de una un gasto no pasa por la cuenta del banco, es decir, que haya sido pagado en efectivo, ese valor no va a ser deducible. Si una empresa compra un carro en efectivo, por ejemplo, ¿sí? Ese valor, si le costó 200,000 pesos, ese valor no va a ser deducible. ¿Qué va a pasar cuando no es deducible? La autoridad lo va a considerar como un ingreso al final del año. En lugar de regresarlo de mis ingresos, la autoridad lo va a aumentar. Si aumenta mis ingresos, naturalmente, va ante la cuenta de bancos, porque es la cuenta concentradora, la cuenta de control que tenemos para poder verificar todo este tipo de situaciones, ¿sí? Esa y otros tipos de controles que tenemos que conocer, que tenemos que saber para poder saber que estamos llevando pues un control de los recursos del efectivo de la empresa. Porque un mal manejo de los efectivos nos va a traer al final del ejercicio o al final de una revisión, nos va a traer también gastos adicionales como multas, recargos, sanciones, entre otras situaciones que pueden surgir, ¿sí? Por eso es que, de nuevo, es importante, es una cuenta que se maneja constantemente. Les digo, aquí vamos a manejar lo más sencillo posible, pero sí es una cuenta de la cual se debe tener mucho control, ¿ok? Bueno, habíamos ya hablado acerca de los cheques en tránsito. Sí, que era, por ejemplo, cuando yo le pagaba al proveedor, pero no acudía a cobrar el cheque. Ya habíamos hablado de eso. Bueno, acá. Los cargos por servicios. Los cargos por servicios bancarios son aquellos que el banco los cobra y deduce
ahí lo disminuye, es lo que quiere decir, del estado de cuenta. Por ejemplo, por concepto de manejo de cuenta, por sobregiro o por detener una orden de pago de un cheque girado por la empresa. El banco puede deducir estos cargos en el estado de cuenta sin notificar a la compañía. Creo que ya lo habíamos mencionado también en la clase anterior. Entonces dice, la cantidad cargada será por el monto del cheque más una comisión. Perdón, me cambié de diapositiva, discúlpame. Aquí, el banco puede deducir estos cargos en el estado de cuenta sin notificar a la compañía. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el banco va a cobrar cualquier tipo de comisión por sus servicios, no te va a avisar, simplemente te va a descontar el valor. Por eso es que es importante tener bien saneadas las cuentas, saber cuánto tenemos, no dejarlas en ceros, obviamente, porque si nos hacen algún tipo de cargo y no tenía saldo, pues nos van a generar también algún otro tipo de recargo o sanción o multa, ¿sí? Dice, en consecuencia, no es necesario ajustar el saldo en ese resumen para llegar al saldo correcto, ya que los cargos ya fueron restados. Sin embargo, sí deben incluirse en la cuenta de bancos de la empresa para ajustar el saldo en los registros internos. El siguiente es un cheque devuelto por falta de fondos, también lo mencionábamos en la clase anterior. Un cheque devuelto por falta de fondos es aquel que no es aceptado por el banco de una persona o empresa que lo gira, debido a que la cuenta no tiene fondos suficientes para pagarlos. Cuando finalmente el cheque se hace efectivo, el banco de la empresa que lo emitió reflejará esa operación en la cuenta de cheques de la compañía, es decir, lo va a disminuir. La cantidad cargada, recuerden que la palabra cargada por el banco significa que nos están descontando. La cantidad cargada será por el monto del cheque más una comisión, es decir, nos van a cobrar una comisión por haber efectuado o por haber girado un cheque sin fondos. Así que esta cantidad será deducida, o sea, disminuida en el estado de cuenta. Por lo tanto, no hay necesidad de ajustar el saldo en el banco. Sin embargo, la empresa debe registrar el monto en sus registros contables. Es decir, cuando suceda esa situación, pues también dentro de mi contabilidad debo registrar las comisiones que me hubieran cobrado o cualquier otro tipo de cargo que me hubiera hecho el banco del cual yo no tuviera conocimiento. ¿Sí? Ganados aparecen en el estado de cuenta cuando el banco otorga a la empresa, pero no en los registros contables de la empresa. Por lo tanto, es necesario sumarlos a la cuenta de banco. Vamos a ver obviamente todo este procedimiento. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo interés gratis que me deposita el banco, por ejemplo, una inversión? Simplemente pues ahí lo va a abonar a mi cuenta, es decir, me lo va a depositar, ¿sí? Y si yo no lo registro, pues obviamente pues no voy a tener no voy a tener valores reales. Entonces, pues igual no voy a tener saldado mi cuenta bancaria. Por lo tanto, cuando me dé cuenta que tengo intereses ganados, los tengo que registrar porque también son un ingreso atribuible a la empresa. Entonces, tengo que registrarlos contablemente, ¿sí? Como un producto financiero. Y entonces, pues ya voy a tener también mi cuenta de bancos saldada. Siguiente son las cuentas por cobrar. Estos son activos de la empresa. Activos quiere decir que son un derecho de cobro. Dice, cuando estas vencen, la empresa puede pedir a su banco que las cobre a cambio de pagar una comisión por este servicio. El banco incrementará la cuenta de cheques de la empresa con la cantidad que cobró, que es el valor del principal e interés, es decir, el principal es el préstamo,
¿sí? El préstamo más el interés. Y la reducirá por el monto de su comisión. Debido a que estas cantidades están ya en el estado de cuenta del banco, la compañía debe asegurarse de que aparezcan en sus registros de la cuenta de banco, ¿sí? Entonces, cuando el banco cobra o logra cobrar esos valores que la empresa debe y se los deposita a la empresa principal, perdón, que otra empresa le debe, disculpen, y se lo abona a la empresa, digamos, de la cual vamos a registrar o de la cual estamos haciendo la conciliación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que registrar también el cobro del cliente, el cobro de un interés, moratorio, por ejemplo, y el pago al banco por su comisión, que es la gestión de cobro. Los errores en el saldo de la cuenta de bancos registrados por la empresa se pueden deber a registros de cantidades incorrectas, a una transacción que no corresponde a esa cuenta, o bien por omitir el registro de una operación que sí corresponde. Cuando la empresa cometa esos errores, la corrección de los mismos incrementará o disminuirá el saldo de la cuenta de bancos registrado por la empresa. Y por último, el paso 3 es comparar los saldos ajustados. Después de ajustar el saldo según el estado de cuenta del banco que hicimos en el paso 1 y de ajustar el saldo según los registros de la empresa que hicimos en el paso 2, las dos cantidades ajustadas deberán ser iguales. Si no lo son, es necesario repetir el proceso hasta que los saldos sean idénticos. Los saldos deben ser la cantidad correcta de efectivo disponible a la fecha de la elaboración de la conciliación bancaria. Entonces, recordamos lo que estábamos haciendo, teníamos que identificar los movimientos y saldos que aparecen dentro del estado de cuenta contra los movimientos que yo tengo y saldos que tengo dentro de mi contabilidad, ¿sí? Tenemos que identificar ciertos rubros o ciertos movimientos que no se encuentren en ambos estados, ¿sí? Tanto el mío de libros como el del estado de cuenta del banco, y verificar por qué razón tenemos esas diferencias, ¿sí? Cuando no aparecen en ambos estados, quiere decir que tenemos una diferencia, ¿verdad? En uno no va a aparecer. Y entonces, pues, tenemos que identificar el origen de esas diferencias, ¿sí? Y bueno, esta es todo lo que corresponde a la conciliación con respecto a la parte teórica. Bueno, ahora les voy a poner unos datos para las conciliaciones y una conciliación bancaria. Les voy a mandar, chicos, bueno, antes se los voy a mostrar primero y luego se los voy a mandar, porque este es el formato que vamos a utilizar para realizar la conciliación. Déjenme a ver aquí. Este es el formato de la conciliación que voy a utilizar. Primeramente voy a utilizar lo voy a pasar para acá. Esta es la conciliación aritmética.
Les voy a mandar este archivo para que tengan ustedes el formato de la conciliación. Voy a ponerla aquí para irlos formando para mandárselos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, dentro de la conciliación bancaria, lo que vamos a encontrar es un proceso del cual vamos a partir en el saldo del banco, no sé si se alcanza a ver. ¿Sí? Lo voy a ocultar aquí un poquito. Vamos a partir del saldo podemos partir del saldo del banco o del saldo de la empresa, eso es indistinto. Pero yo voy a partir aquí del saldo del banco, es decir, el valor que refleja el estado de cuenta al final del periodo, ¿sí? El saldo del banco lo voy a manejar aquí y luego le voy a sumar los cargos no correspondidos por la empresa, es decir, depósitos que tenga la empresa, pero que el banco no hubiera considerado por alguna situación. ¿Sí? También le voy a sumar los depósitos del auxiliar, es decir, los cargos que no haya correspondido el banco. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Pues los depósitos. Bueno, perdón, déjenme aquí modificarlo un poquito. Aquí son los depósitos del auxiliar, los depósitos que tiene la empresa, pero el banco no tiene considerados. Y después voy a sumar también los retiros del estado de cuenta, es decir, los cargos que que no tenga correspondidos el banco y que sí se presenten en el estado de, perdón, no correspondidos por el banco. Es decir, los retiros del estado de cuenta que no presente la empresa. Y luego vamos a restar los créditos no correspondidos por la empresa, es decir, los retiros del auxiliar, y también vamos a restar los depósitos en el estado de cuenta, es decir, lo que tenga el banco, pero la empresa no tenga. Y a través de estas sumas y restas, que vamos a ver más adelante, vamos a encontrar el saldo en el auxiliar o el saldo en libros de la empresa para poder encontrar el saldo conciliado. ¿Ok? Esta información se las voy a mandar para que, ya que empecemos a hacer los procedimientos, puedan basarse en qué es lo que voy a sumar, qué es lo que voy a restar con respecto a la información que tengo en la siguiente hoja. Esta se llama pues Maestra, se escucha muy trabado. se basa en sumas, restas, ¿verdad? Conciliación aritmética únicamente es llegar al saldo a través de sumas y restas. ¿Sí? Es lo único que voy a hacer. Y luego la otra tengo, en esta hoja tengo la conciliación contable, ¿sí? La conciliación bancaria, pero en formato contable, es decir, a través de cargos y abonos, tanto en el libro mayor de la empresa y abonos en el estado de cuenta de la empresa para llegar a un saldo conciliado. Una vez que llegamos a la conciliación contable, vamos a determinar cuáles son las que deben tener algún tipo de ajuste, ¿sí? Y que hayan tenido algún tipo de movimiento. Entonces, les voy a pasar estos dos formatos que les van a ayudar para hacer su conciliación. ¿Ok? Muy bien, gracias, Mayela. ¿Sí? También, bueno, aquí voy a quitar lo que estoy presentando y también les voy a mostrar qué más les voy a mandar para que sepan y lo tengan a la mano. De preferencia, me gustaría que lo imprimieran, aunque sea uno de los formatos que les envié, para que se basaran en ellos. Y ahora les voy a poner qué es lo que necesito para iniciar mi conciliación. Déjenme.
Yo tengo aquí unos formatos de conciliación, bueno, formatos más bien de estados de cuenta y de libros de una empresa, que son los que les voy a mandar, porque son las conciliaciones que vamos a empezar la próxima semana. Ahorita ya no quise empezar porque quiero que tengan todos los formatos y que tengan toda la información, porque naturalmente pues no vamos a anotar toda esta información, ¿verdad? Sería tardado y pues nada provechoso únicamente estar copiando la información. Entonces lo que voy a hacer es mandarles estos formatos, estos me gustaría que las imprimieran de preferencia, son, ¿qué es lo que tengo aquí? Por ejemplo, tengo la información para realizar 5 conciliaciones. La primera, por ejemplo, sería de Mueblería La Moderna, ¿sí? Y tengo aquí el mayor del banco, es decir, el saldo en libros de la empresa. Tengo también el estado de cuenta de esta misma compañía, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí en este proceso es identificar cuál información o cuáles datos tienen diferencias entre lo que yo tengo registrado en contabilidad, que es este recuadro, que sería mi auxiliar de bancos, contra lo que me presenta el estado de cuenta de mi compañía, ¿verdad? Lo que me entregan del banco, según mi estado de cuenta, para identificar cuáles errores pues se hubieran cometido, algunas omisiones o qué sucedió con esta empresa, ¿ok? Entonces tengo la primera, que es de Mueblería La Moderna, la segunda, que es de El Golfo, que también tengo su cargo en libros, y tengo el estado de cuenta de la compañía. Tengo también la del Pingüino, ¿sí? Y pues así, cada una de ellas es una conciliación que vamos a hacer, son los procesos que vamos a estar haciendo para este segundo parcial. Entonces les encargo, por favor, bueno, aquí tengo también el formato de la conciliación, si lo quieren imprimir, pues genial, y si no lo imprimen del otro archivo, ¿ok? Pero, pues sí me gustaría, se los voy a mandar para que lo impriman y puedan ir haciendo la información, pues, desde su casa, ¿verdad? Y sea un poquito más sencillo el llenado de las conciliaciones, ¿ok? Mayela, una pregunta. La información que estás presentando en las diapositivas, ¿ya está en plataforma o la vas a subir para irnos entendiéndole un poquito, darle una leidita? Sí, ahorita se la subo. No está en plataforma todavía, pero ahorita la subo. Ok, gracias Mayela, para irle entendiendo Sí. un poquito de dónde Ahorita procede, subo la cómo viene. información y les mando. Ok. Sí, como quiera, ya saben, ya les voy a ir diciendo, primero era presentar más que nada información que puede poseer la conciliación, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a conocer? Quería que se familiarizaran un poquito con algunos de los términos, que si es un cheque en tránsito, un depósito en tránsito, un cheque sin fondos, ¿sí? Un cargo por comisión. Vamos a ver cómo se maneja. Bueno, aquí otra cosa que quiero que vean antes de terminar, aquí. Otra cosa que quiero que vean es, por ejemplo, cómo se presenta la información en mi estado de cuenta, que era lo que les había dicho la otra vez, cómo se presenta la información en mi estado de cuenta. Por ejemplo, aquí yo tengo el día 2 de abril, ¿sí? Tengo un depósito por 114,200 pesos, ¿verdad? ¿Dónde registro yo el depósito? Igual que registro todas mis cuentas de activo, aumentando en el debe, ¿sí? Tengo un cargo por 114,200 pesos en mi contabilidad. ¿Lo ven? Cargo por 114,000 pesos, que significa que es un depósito, o sea, que me están depositando, que me están pagando. Por lo tanto, está aumentando mi cuenta de bancos. ¿Sí? Eso es lo que registramos normalmente en la contabilidad. ¿Cómo lo voy a encontrar en un estado de cuenta? Lo voy a pasar al estado de cuenta. ¿Y qué es lo que veo aquí? Que el mismo depósito del día 2 de abril, es el 3456,
yo lo voy a encontrar en los créditos del banco. Para el banco es un crédito, para mí es un cargo. ¿Sí? La contabilidad del banco se refleja de manera inversa que la información que tenemos en la contabilidad de una empresa comercial. De tal manera que yo voy a comparar, voy a enfrentar, por ejemplo, los cargos de la empresa con los abonos del banco. ¿Sí? Los créditos del banco. Cargos de la empresa, lo que está en el debe, con abonos del banco, lo que está en los créditos. ¿Sí? Y los abonos de la empresa, que para mí significan salidas, por ejemplo, aquí yo tengo el cheque 114.21, para mí significa una salida, ¿verdad? Para mí significa una disminución de dinero por 30,000 pesos. Por eso lo tengo en el haber de mis bancos, ¿sí? Para el banco es un depósito, ¿sí? O un débito. Entonces lo tengo aquí de manera inversa. ¿Sí quedó claro? Mayela, se supone que todos los movimientos y el saldo final debe dar igual. Correcto, pero vamos a ver qué nos sucede aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo un saldo de 384,000 al término de mi periodo, y en el banco resulta que tengo 275,805. Eso es lo que vamos a enfrentar. Como veo que tengo diferencias, entonces tengo que buscarlas. ¿Sí? Ok. O sea, este es el procedimiento que vamos a realizar. Naturalmente, lo que sucede es que normalmente no tenemos el mismo saldo en la cuenta de bancos que en la cuenta, que en el estado de cuenta. Por eso es que tenemos que identificar qué proceso debo hacer para identificar cuál es el saldo correcto. ¿Sí? Si yo me equivoqué, si omití un valor, si cambié de números, a lo mejor cargué en lugar de 25,000 pesos, cargué a 23,000 pesos, ¿sí? Que son errores comunes que pueden suceder. Entonces, tenemos que darles, digamos, una revisión, una supervisión para poder pasar al siguiente proceso, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Son mensuales, Mayela? En la próxima clase. ¿Estos son mensuales o son diarios? No quería empezar ahorita porque... ¿Perdón? ¿Esto que vamos a hacer es un periodo mensual o es...? Las empresas hacen una general mensual. O sea, debe haber una mensual. Pero si en algún momento requieren hacer alguna... Pero son mensuales. Ok. Todas las empresas deben tener una mensual, ¿sí? Puede haber empresas que hagan a lo mejor una semanal, si se requiere, pues se puede hacer semanal, quincenal, como ella la necesite. Pero al menos va a haber una mensual. ¿Ok? Muy bien, gracias. Bueno. Ok, chicos, pues yo creo que hasta ahora sería todo, porque les digo, no quería empezarlo porque todavía no tienen estos datos. Entonces, se los voy a subir en los recursos en el contenido de segundo parcial. Ahí les voy a poner estos archivos que les estoy mencionando y también la presentación de la conciliación. ¿Ok? Y con esto, les pido por favor que lo tengamos para el día lunes, impreso de preferencia, para que puedan irlo marcando, porque lo ideal es que, así como lo tengo yo, lo voy marcando, ¿verdad? Pero si ustedes están haciendo la conciliación en la libreta o la conciliación en Excel o donde estén haciendo, pues va a ser medio borroso, ¿verdad? Que estén cambiando de página, que estén cambiando de hoja, para poder ir pasando los datos. Y aparte que eso también produce que muchas veces tengamos errores, porque al momento de pasar de una hoja a otra, nos equivoquemos que un número era 75 y pusimos 57,
¿sí? Esos errores que se pueden cometer, vamos a evitarlos. Entonces, normalmente lo que hacemos es imprimir el auxiliar de la empresa, imprimir el estado de cuenta y ir, digamos, palomeando. Por ejemplo, en este caso, yo ya sé que 114,200 sí coincide con el crédito que tengo en el banco, ¿sí? El cargo que tengo en el banco sí coincide con el crédito que tengo en la empresa. Y así sucesivamente voy a ir palomeando cada uno de ellos y voy a poner una marca donde no correspondan, es decir, donde tenga un dato distinto, ¿sí? En lo que tengo en los libros con lo que tengo en el banco, y eso es lo que voy a conciliar o voy a buscar cuál es el origen del error, ¿sí? Muy bien, Mayela. Gracias. Sí, profe, está bien, para el lunes Bueno. lo tenemos. Bueno, ok, gracias chicos, entonces pues ya sería todo por hoy. Nos vemos el próximo martes, que descansen. Gracias, profe. Que descanse. Pero, profe, hasta mañana. Que Gracias, descanse. igualmente Gracias. chicos. Gracias, profe, bye. Bye bye. Gracias, Gracias. profe. Hasta el martes. Cuídate. Hasta el lunes, hasta el lunes. Es el lunes, Se me ¿no, olvida profe? que se me olvida que tenemos clase el lunes. Sí, Bye. Bye. Bye.